Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre San Benito Abad, astro luminoso de Europa, así definido por el Papa Benedicto XVI de feliz memoria. La Iglesia celebra la fiesta del patrono de Europa, San Benito, patriarca del monacato occidental. Fundó la orden de los benedictinos, monjes dedicados al trabajo, estudio y oración. Benito nació en Nurcia, en la región de Umbria, pero educado en Roma, Italia. Abrazó luego la vida eremítica en la región de Subiaco, donde pronto se vio rodeado de muchos discípulos. Pasado un tiempo se trasladó a Casino, donde fundó el célebre monasterio y escribió una regla que se propagó de tal modo por todas partes que por ella ha merecido ser llamado patriarca de los monjes de Occidente. Murió, según la tradición, el 21 de marzo de 547. Benito es un hombre que vivió a caballo entre los siglos V y VI de nuestra era. Es decir, es un hombre que al inicio de su vida cristiana vive entre el pueblo. En un momento de crisis terrible por la caída del Imperio Romano, por la invasión de pueblos desconocidos y porque se estaban perdiendo los valores, llegando a ser la sociedad de su tiempo una sociedad totalmente decadente. ¿Acaso no es esto lo que encontramos hoy en nuestra sociedad actual? Una sociedad que ha perdido los valores cristianos y humanos y que vive al límite del colapso en medio de tanta ideología perniciosa. Sin embargo, San Benito, su obra y en especial su regla monástica fueron el fermento, la levadura en la masa que lograron aglutinar a los pueblos de Europa en una unidad cultural y espiritual que forjaron la fe cristiana de Europa. Tres cosas resaltan de la fiesta de hoy en las oraciones de la Eucaristía. Preferir el amor de Dios a todas las cosas. Primer punto. Segundo, buscarlo solo a Él, buscar solo a Dios, no nuestro propio proyecto, no incluso un amor humano, y mantenernos fieles en su servicio, porque el valor del llamado y la respuesta no es responder solo en el momento, sino que la respuesta al llamado de Dios que nos hace continuamente también sea continua. Estas tres peticiones o deseos que formulamos durante la celebración tienen a su vez tres consecuencias: libertad de corazón, unidad y paz, caridad ardiente. Este es el camino que nos muestra hoy San Benito Abad, patrono de Europa. ¿Estamos dispuestos a seguirlo? La orden benedictina, continuadora de su carisma, ha sido decisiva en la población y civilización de Europa y en la renovación litúrgica contemporánea. Benito lo dejó todo y se fue a vivir en la soledad de Subiaco, que es un municipio de 9.332 habitantes de la provincia romana actualmente, a 408 metros sobre el nivel del mar en el valle superior de la Niene, en la ribera oriental del río. El nombre de Subiaco procede del latín sub aqua, que significa debajo del agua, por una laguna que allí hubo. Se lo presenta como abad, con hábito benedictino, con vaso, con serpiente, cuervo, el libro de la regla. Benito se dedicó por completo a entregar todo lo suyo al Señor, como lo hemos dicho, despojándose de la necesidad de autoafirmación y de ponerse siempre en el centro. También entregó a Dios todos sus afectos interiores y sus inclinaciones, la ira, la venganza, todo lo que nos moviliza interiormente, pero que nos aleja de Dios. Por eso pudo comenzar su regla con esa célebre frase: no anteponer nada al amor de Dios. Solo por medio de esta entrega total
pudo Benito hacer honor a su nombre y ser un hombre de bendición y de paz hacia Dios y hacia los demás. Es el hombre del trabajo, de la clausura, que vive al interior de los muros del monasterio. Monje, que significa uno, es decir, uno para estar en relación íntima con Dios. El mundo que vive es al interior del monasterio, de oración continua, de trabajo, incluso también la vida de estudio. Y todo está fundamentado en la oración incesante, cimiento de la vida de San Benito y de sus monjes. La oración litúrgica, incluso con el canto. También cada uno de nosotros necesitamos poner este sólido cimiento de la oración en nuestras vidas, como ejercicio de escucha de la voluntad de Dios que nos habla por medio de los acontecimientos de nuestra historia, de nuestra familia, de nuestra comunidad, del ambiente escolar, académico, laboral, de nuestros barrios, de nuestras comunidades religiosas y parroquias, por medio de las personas y situaciones en las que nos encontramos. Después de haber recibido en Roma una adecuada formación, estudiando la retórica y la filosofía, Benito comprende con la ayuda de Dios que el Señor lo llama a la oración, al silencio, a la vida fraterna, y se retiró por lo tanto de la ciudad a Enfide, la actual Afile, para dedicarse al estudio y practicar una vida de rigurosa disciplina ascética. No satisfecho de esa relativa soledad, a los 20 años se fue al monte Subiaco bajo la guía de un ermitaño y viviendo en una cueva. 3 años después se fue con los monjes de Vicovaro. No duró allí mucho, ya que lo eligieron prior, pero después trataron de envenenarlo por la disciplina que les exigía. Con un grupo de jóvenes, entre ellos Plácido y Mauro, fundó su primer monasterio en la montaña de Casino. Allí va a construir el monasterio, que es el lugar donde viven los monjes para orar, trabajar, leer. Esto se realiza en el año 509 de nuestra era y escribió la regla cuya difusión le valió el título de patriarca del monaquismo occidental. Fundó numerosos monasterios, algunos dicen que 13. Son centros de formación y cultura capaces de propagar la fe en tiempos de crisis, porque tenemos que reconocer que los monjes fueron también evangelizadores a petición de los papas del tiempo, dado que faltaban evangelizadores y comenzaron a proliferar las herejías, es decir, enseñanzas erróneas que envenenaban la conciencia y la fe de la gente, capaces de destruir a comunidades católicas y religiosas. Fue ermitaño en Subiaco, hemos dicho. No se sabe cuánto tiempo duró la estancia de Benito en Roma. Sin duda fue lo suficiente para adquirir una buena cultura, sobre todo en las ciencias sagradas, es decir, Sagrada Escritura, también en literatura patrística y monástica, como se demuestra por la regla, pero no terminó los estudios. San Gregorio da la razón, como viese a muchos de sus compañeros precipitarse por la cima del vicio, temiendo para sí lo que veía en los demás, determinó retirarse del mundo y decidió retirar del mundo el pie que apenas había puesto en él. Roma, que acababa de abrazar el cristianismo, era todavía pagana en sus costumbres. En cuanto a los peligros que corrían en Roma los jóvenes poco tiempo antes de Benito, San Paulino de Nola escribió a Lucencio, o Lucencio en español, que había tenido de maestro de retórica a San Agustín. Le dice: Roma hoy en día es mala consejera, capaz de derribar a los más robustos. Pero, hijo mío, yo te suplico, ten siempre delante de los ojos al padre Agustín en medio de la corrupción de la ciudad. Pensando en él, franquearás sano y salvo los 1000 peligros de esta vida frágil. Esto lo leemos en la epístola número 46. En este ambiente, Benito sintió un deseo imperioso de dejar el mundo para retirarse al servicio de Dios. Por tanto,
De los desiertos de Egipto y Palestina llegaban noticias sobre las austeridades a que se sometían en ellos muchos cristianos. De Roma y otras partes de Occidente salían caravanas para presenciar tales hechos y los difundían a su regreso. En otra ocasión parece fue el demonio quien directamente intentó hacerle desistir de sus propósitos de santidad, sugiriéndole una fuerte tentación carnal que venció arrojándose a un zarzal. Sintió una atracción fortísima por una joven de aspecto físico bello y de esa forma pudo vencer la tentación, ayudado sobre todo por la gracia de Dios. Otra vez fue la hostilidad de un párroco vecino de nombre Florencio, que envidioso de sus trabajos intentó corromper la virtud de sus discípulos. Esto aparece en los diálogos en el capítulo 8. El Monte Cassino, le decidió por fin a salir de allí, todas estas situaciones. Y tomando el camino del sur por la vía latina, llegó hasta Cassino, cerca de Nápoles, donde los principales personajes de la República Romana tenían sus villas. Es decir, aquí estos personajes vivían como en casas de campo, en la campiña italiana, es decir, en el campo italiano al sur de Roma, rumbo a Nápoles. ¿Quiénes vivían ahí? Marco Antonio y Catón. En el monte que denomina al pueblo, o mejor dicho, que domina al pueblo, el santo encontró restos de idolatría. Por eso ahí evangelizó y convirtió a sus moradores, derribó los ídolos y sobre las ruinas de un templo dedicado a Júpiter levantó el monasterio que había de ser la cuna de la orden benedictina. En las páginas que nos deja San Gregorio vemos cómo se desarrollaba allí la vida monástica. Aparece el santo trabajando con sus monjes, sentado a la puerta del monasterio, orando aún por la noche, gobernando y dirigiendo a sus monjes, aliviando los sufrimientos de los pobres durante el hambre de aquellos tiempos calamitosos y recibiendo la visita de personajes ilustres como la del rey Totila, al que anunció su próxima muerte después de echarle en cara sus excesos. Pero hay un hecho que domina a todos. Allí escribió la regla después de haber sido vivida y practicada, regla que hizo de él el legislador de Occidente, pues desplazó a las otras que entonces se disputaban la hegemonía, por ejemplo, la de San Pacomio, la de San Basilio y la de Casiano. Debió a este éxito a la gran discreción que es su característica, adaptándola a las condiciones de la vida occidental y a los postulados del tiempo y del lugar. La regla consta de un prólogo y 73 capítulos, cuyo contenido puede calificarse o clasificarse en 4 puntos. Un código moral que señala 3 deberes principalmente: abnegación de sí mismo, obediencia y trabajo. Un código litúrgico que organiza el oficio divino, al que dice que no se debe anteponer nada porque es el servicio de Dios. Servitutis officium, que es el oficio de los siervos, o es el servicio del oficio, del trabajo. Un código disciplinar en el que introduce la gran innovación del voto de estabilidad, que constituye al monasterio en una familia, en el que suprime las grandes austeridades corporales de las reglas anteriores y no impone otra norma que la de evitar la gula y el exceso, y un código político en el que establece una autoridad absoluta, permanente y electiva que se llama abad, que quiere decir padre. El tiempo de su composición se cree que fue en el año 540, es decir, hacia el final de su vida. Hemos de mencionar que en él se reconoce una vida de oración, disciplina y trabajo. Se levantaba a las 2 de la madrugada a rezar los salmos, pasaba 2 horas rezando y meditando. Hacía también horas de trabajo manual imitando a Jesucristo. Veía el trabajo como algo honroso. Su dieta era vegetariana y ayunaba diariamente, sin comer nada hasta la tarde. Recibía a muchos para dirección espiritual.
Algunas veces acudía a los pueblos con sus monjes a predicar. Era famoso por su trato amable con todos, su gran amor y su misericordia y su fuerza. Su fuerza fueron la Santa Cruz con la que hizo muchos milagros Dios por su mediación. Fue un gran exorcista. Dios liberó a mucha gente por su medio. Este don para someter a los espíritus malignos lo ejerció utilizando como sacramental la famosa cruz de San Benito. San Benito predijo el día de su propia muerte, que ocurrió el 21 de marzo del 547 de nuestra era, pocos días después de la muerte de su hermana Santa Escolástica, que también fue una mujer sumamente devota de la cruz y una mujer que vivió con pasión la pasión del Señor. Desde finales del siglo VIII, muchos lugares comenzaron a celebrar su fiesta el 11 de julio. ¿Cuál es la fisonomía de San Benito? San Gregorio en sus diálogos se complace repetidas veces en mostrarnos el carácter de Benito. Era reflexivo, aventajado en su juicio por encima de sus años. Le venía esto sin duda de su raza sabina y de su educación cristiana. Este carácter se traducía al exterior en un rostro sereno, apacible, en un rostro plácido, agradable. Ese modo de ser hace que condene con gran energía las ocasiones que conducen a los hermanos a pecar, la risa inmoderada y estrepitosa y las palabras ociosas, que aborreciese la frivolidad y el desorden de sus compañeros de estudio, que en el gobierno de sus monjes se muestre un hombre de autoridad que a veces se reviste de cierta dureza propia de aquellos tiempos, que por encima de todo ame el orden, como puede verse en varios detalles de la regla. Sin embargo, al lado de esa autoridad y gravedad, se descubre en él la bondad y la comprensión, lo cual le llevó a mitigar en gran parte las austeridades de las reglas anteriores. Su inteligencia era más bien práctica, metódica, su voluntad firme, inquebrantable, que le lleva a resoluciones radicales. En el orden sobrenatural, su característica, lo que orienta toda su vida, es la virtud de la religión. San Gregorio le define como el hombre de Dios, vir Dei, hombre de Dios, o varón de Dios. Para él, Dios lo es todo. Si deja el mundo es para agradar a Dios. Soli Deo placere cupiens, es decir, por encima de cualquier otra concupiscencia que no la había, está el amor a Dios. Por encima de cualquier placer está el deseo de Dios. Funda un monasterio para que sea una escuela de servicio divino. Es la escuela litúrgica. Su ocupación preferente es el Opus Dei, es decir, la obra de Dios, la alabanza divina. Amonesta al maestro de novicios que se informe con cuidado si sus discípulos buscan a Dios sinceramente. Quiere que sus monjes obren en todo para gloria de Dios, y manda al procurador que lo que tenga que vender lo dé más económico que los seglares, para que en todo sea Dios glorificado. Finalmente, da como lema a sus discípulos este imperioso: no anteponer nada al amor de Dios. La medalla de San Benito es un sacramental reconocido por la Iglesia con gran poder de exorcismo. Como todo sacramental, su poder está no en sí misma, sino en Cristo, quien lo otorga a la Iglesia, y por la fervorosa disposición de quien usa la medalla. No es algo mágico, no. Ante todo se antepone la gracia y el poder de Dios y la fe del cristiano. Descripción de la moneda. La medalla de San Benito. En el frente de la medalla aparece San Benito con la cruz en una mano y el libro de las reglas en la otra, con la oración: a la hora de nuestra muerte seamos protegidos por su presencia. Oración de la buena muerte. El reverso muestra la cruz de San Benito con las letras CSPB, Santa Cruz del Padre Benito. CSSML, la Santa Cruz sea mi luz, crucero vertical de la cruz. Luego NDSMD,
y que el dragón no sea mi guía, que es el crucero horizontal. En círculo, comenzando por arriba hacia la derecha, tenemos la V, RS, abajo contigo, Satanás. Luego NSMV o V, para de atraerme con tus mentiras. A continuación tenemos la SMQL, venenosa es tu carnada. Luego la IVB, trágatela tú mismo cómete tu veneno. Pax, que significa paz. Esto es lo que significa las letras que aparecen al reverso de la medalla de San Benito. Apoyados en la oración, bendiciendo siempre, podremos encontrar 100 veces más ahora y luego alcanzaremos la vida eterna. ¿Qué cosas prefiero o antepongo al amor de Dios en mi vida? Siento mi corazón atado y esclavizado. ¿Qué cosas me esclavizan? Soy consciente de que solo la caridad ardiente puede liberar mi corazón y ayudarme en el camino de la fe. Concluyamos este momento con la oración para pedir la protección de Dios por intercesión de San Benito. Santísimo confesor del Señor, Padre y jefe de los monjes, intercede por nuestra santidad, por nuestra salud del alma y cuerpo y mente. Destierra de nuestra vida, de nuestra casa, las acechanzas del maligno espíritu. Líbranos de funestas herejías, de malas lenguas y hechicerías. Pídele al Señor remedie nuestras necesidades espirituales y corporales. Pídele también por el progreso de la Santa Iglesia Católica y porque mi alma no muera en pecado mortal, para que así, confiado en tu poderosa intercesión, pueda algún día en el cielo cantar las eternas alabanzas. Amén. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.